Bienvenidos a Foro Público. Estamos en otro juego, en otro segmento para toda la gente que nos acompaña y que nos hace llegar sus comentarios, que nos hace llegar sus preguntas. Muchísimas gracias. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de Facebook como Foro Público y en YouTube como Foro Público Ecuador. Este es un segmento que nos permite conocer más a fondo nuestros derechos. Mi nombre es André Villa y les doy la bienvenida, así como doy la bienvenida a nuestros auspiciantes, Houses, Bienes Raíces, HBR, SAS, Planificación Inmobiliaria. Y de paso también a nuestro gran colega que nos tiene una invitada muy especial el día de hoy, doctor Daniel Guevara. Muy buenos días. Muy buenos días con todos y bienvenidos otra vez a su segmento favorito, Foro Público. Aquí vamos a hablar de temas legales, pero también vamos a hablar de temas que atañen al interés de toda la sociedad, porque ya sabemos, siempre hay algo relacionado con lo legal y por lo tanto también tenemos que tener en cuenta que hay ciertas facetas de actividades, objetivos que nos proponemos como sociedad que rozan esta índole legal, por así decirlo, y entonces estamos aquí para aclarar. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de defensa de derechos de los gestores culturales. Y para esto tenemos una invitada muy especial que ha venido desde México, desde el país México, la Ciudad de México, y pues nada más nada menos tenemos a Bela Markovich, quien es una gestora cultural desde su país que ha venido a visitarnos precisamente para hablar desde su punto de vista, su perspectiva, sus criterios acerca del arte, la cultura. Ella es diseñadora de modas y es especializada en artes plásticas. Entonces, bueno, para dar más presentación y a lo que vamos a tratar el día de hoy, les presento, ella es Bela Markovich. Hola Bela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Qué bueno. Bela, bueno, cuéntanos un poquito, para que la gente te conozca, tu actividad, a qué te dedicas, cuánto tiempo estás ejerciendo el diseño de modas, ¿no? Ya tengo ejerciendo más o menos 5 años. Ah, ya. Me gradué hace 6 años y he estado ejerciendo como directora creativa en España. Yo estudié la carrera en Florencia, en Italia, estuve trabajando en España 3 años. Y actualmente estoy en mi país, México, ejerciendo también como diseñadora y como pintora. ¿Qué tal? México nos lleva muchos años de evolución, digamos, en la defensa y en la defensa de los derechos culturales. Normalmente Ecuador, uno de los sectores que más ha sido explotado, o que pues aquí lo tenemos comparado con la última rueda del coche, a los artistas y los derechos culturales. Pero esto ya no fue así, sino hasta el 2019, donde se promulgó la Ley Orgánica de Cultura y donde recién empezamos a ver la defensa de estos derechos. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. ¿Qué tal es en México? ¿Cómo te ha resultado trabajar por allá? Es interesante porque como artista uno se encuentra muchas veces de parte del artista con mucha entrega, dedicación, estudio, que muchas veces no es igualmente valorado por parte de los empleadores. Muchas veces sí, pero muchas veces no. También se presta a verlo como una especie de hobby, juego, y pues no, uno se intenta reivindicar como todo lo que trae detrás de estudios, de trabajo, de dedicación, ¿no? Claro, ¿no? Y no le dan el valor necesario a ese trabajo. Sobre todo económico, perdón. Sí, no, y a eso vamos, porque eso pasa realmente también en el Ecuador. Y gracias a esta ley, doctor Guevara, usted sabe que se implementó ya que a los artistas, gestores culturales y todas las personas que estamos inmersas en el mundo cultural, el Ministerio de Patrimonio y Cultura tiene la obligación de fomentar que estas personas estén aseguradas y afiliadas al Seguro Social. Así es. Eso es ya una obligación. Por ejemplo, ya desde ahí tenemos una garantía. Pero que se cumplan esas garantías, usted sabe que en Ecuador eso es una cosa un poco complicada. ¿Cómo sucede en México? ¿Se cumplen estas garantías? ¿Hay defensas de los derechos culturales de los artistas? ¿Gremios tal vez? Las hay, pero creo que no hay la suficiente difusión de que las hay. Entonces muchos artistas se dejan involucrar en trabajos donde no tienen estas prestaciones, donde no están asegurados, por lo mismo que uno mismo como artista no sabe que tiene esos derechos. Entonces creo que la difusión es muy importante. Sí, bueno, creo que es una tendencia entonces, hablando desde la perspectiva latinoamericana, el hecho de que no hay difusión. Y eso lo hemos contrastado, creo que desde hace muchos años atrás. Usted recuerda, doctor André Villa, hicimos una capacitación sobre la ley de los derechos de los gestores culturales, la ley de cultura, y cada vez que íbamos mencionando ciertas cuestiones que rozaban la índole de información, de ventajas, beneficios tributarios, por ejemplo, ellos apenas se estaban enterando de que tenían esa disposición, esas oportunidades. Y algo muy interesante que mencionar, de acuerdo a lo que nos ha mencionado Bela, como lo que también ha mencionado usted, doctor, es que además de la información y lo que pueda haber de opciones, no hay las políticas como para seguir esos pasos y poder hacer y concretarlas. Es decir, me hablan de beneficios tributarios, me están hablando de que tengo quizás ciertas ventajas en el seguro social, pero ¿cuáles son esos pasos para realizarlos y
materializarlos. No sé si en este caso, ¿cuál es tu criterio, Bela? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de lo que está sucediendo aquí en Latinoamérica? Tal vez ha llegado un poco a tus ojos tu recorrido por aquí en Ecuador, quizás has visto que hay mucho que explotar, pero quizás no hay tanto que se esté realizando. Sí, es verdad. Puede ser por esta cuestión de la informalidad que a veces tenemos en este medio. Sí. Sí, siempre se lleva mucho por ese lado. Por esa, los contratos son verbales, son como que, ok, hágame esta obra. ¿Alguna anécdota de pronto que te haya sucedido con algún trabajo, alguna experiencia o de algún amigo tuyo en este medio de pronto? Sobre todo la informalidad en cuestión de contrato, porque igual a veces puede ser que la cuestión económica sí sea favorable, pero no está, es verbal. Eso pasa muchísimo en este sector, que sea cuestión de un trato verbal y que tú tienes que confiar, y después a la hora de reclamar no tienes entonces en qué basarte para... Exactamente. Y eso siempre pasa, me parece es que todos en Latinoamérica vamos por ese mismo problema. En Colombia pasa casi lo mismo, y aquí en Ecuador no se diga, cuando no existía esta ley o no había esta defensa de estos derechos, como usted lo recuerda, bueno, un poquito para que la audiencia no sepa y entrar en contexto. Con el doctor Guevara, desde el 2019, desde que se promulgó esta ley, nos empezamos a hacer una campaña impulsando a fomentar y pues de cierta manera informar a los artistas de sus derechos. Como tú sabes, hay tanto desconocimiento, entonces lo que queríamos nosotros era informarles, capacitar a los artistas, creadores culturales, y recién se iban dando cuenta de muchas cosas que están mal y que tienen cómo reclamar. Una de las cosas que nosotros hicimos fue fomentar la aplicabilidad del impuesto, del exento cero, del impuesto cero a los servicios artísticos. Así es. Es decir, si usted es artista, si tú haces un trabajo, no haces contrato, pero haces una factura. En esa factura, antes de esta ley, pagábamos IVA. Imagínate eso, entonces una persona que ganaba unos $100 al mes, o sea, un artista, un payaso, un mago, lo que sea, una persona que no hay mucho trabajo. Imagínate, ganas $100, le quitas ya el impuesto del IVA, más la formalidad de sacar facturas, sí, o sea, las declaraciones, llevar cumplir obligaciones. Para los artistas, sí, saber de números y cosas así. Esto tiene mucho que ver con la capacidad contributiva, y esto tributariamente es un principio legal que debería ser muy analizado de cerca. Yo creo que tanto en México como en los países latinoamericanos, aquí estamos hablando de que deberíamos analizar si es que la capacidad para cumplir obligaciones de un artista, un gestor cultural, tomando en cuenta las condiciones en las que se encuentra, es la misma de una empresa grande que ya está posicionada. Obviamente nunca va a ser algo igual. Entonces, yo creo que por ahí hay un choque de información, quizás de desarrollo, políticas que puedan fomentar precisamente los beneficios de los que estamos hablando. Pero cuéntanos un poco más de cerca, Bela, en el ejercicio de tus actividades, tanto en el diseño de la moda como en la especialización que tú haces de artes plásticas, quizás hay caminos, o sea, siendo sinceros a esta audiencia que nos está viendo, hay caminos en Latinoamérica, hay camino en México, o tú ves que quizás a las personas les hace falta salir a otras ciudades, a otros países para poder crecer. Tú cuéntame desde tu experiencia y tu criterio, ¿cómo lo ves? Yo creo que en Latinoamérica lo tenemos todo y más, incluso muchas veces más que en otros países a los que nos vamos. Lo que pasa es que uno está quizás confundido, ¿no? Yo creo que la confusión, la desinformación, no nos hace valorar que tenemos unos potenciales en todos los sentidos muy grandes, a nivel de inspiración, a nivel de empresa, a nivel de emprendimiento, mucho talento, muchas capacidades. Entonces, sí hay mucha salida en nuestros países, en nuestro continente, solamente hay que unirnos, creo. Entre el diseño de modas y las artes plásticas, que tengo conocimiento, tú te dedicas también al arte de la pintura, el pintar. ¿Cuál le ves más salida? ¿Cuál te ha resultado a ti mucho más, digamos, ventajoso, tanto económicamente hablando, como en contratación, en temas ya de profesional trabajando? ¿Cuál ha sido mejor? Curiosamente la pintura. ¿Ah, sí? Cosa que nunca me hubiera imaginado. En la pintura ha tenido más salida, creo que porque son piezas únicas, entonces eso le da una cierta voluntad de la gente de tener. Claro, como eso, que no se puede replicar una pintura, ¿no? Exacto. Y no se puede duplicar algo que ya es como una inspiración que tú has hecho en un cuadro, como que alguien te pida exactamente lo mismo, eso no puede existir, o sí existiría. No, es más único, es más exclusivo, y en la moda hay mucha gente egresada, hay mucha competencia y es mucho más cerrado el medio, entonces ahí
sí se ha hecho más cerrado, más difícil de entrar, no imposible, pero sí la pintura me ha resultado un medio más afable. Qué interesante, ¿no? Y en el diseño también es único. Esa era mi pregunta, por ejemplo, en el diseño me hago un traje, qué sé yo, elaboras una ¿esto es único también? ¿Es único? Hay de las dos. Sí, pueden hacer una réplica también, ¿no? Claro. Y ahí viene una cosa que está dentro de la ley orgánica de cultura, que es la defensa de los derechos intelectuales, a los derechos de propiedad, al derecho de obra. Exactamente. Entonces, ahí tienes tú algo muy, muy importante. De autor. De autor, el derecho Exactamente. de autor de tu voz, tu obra, ¿no? Es Fíjate, eso en la moda es interesante porque no hay una ley que proteja los derechos de autor en la moda. En la moda específicamente, alguna vez leí yo, no sé si se trataba del derecho a la moda o el derecho de la moda, pero hacía mucha relación al tema de una libre expresión, de que quizás a través de la moda se expresan quizás algunas luchas sociales, algunos temas culturales de la historia, como por ejemplo quizás en la Segunda Guerra Mundial había moda, de que había moda y quizás el tema del el vestuario, la textilería, tenía cierta connotación que quizás no ha sido muy estudiada, por lo menos aquí en Latinoamérica. Y desde ahí se podrían desarrollar políticas que creen defensa de derecho de gestores culturales a través de la moda. Sí. No, ¿Cómo lo verías? La industria textil también. La industria textil, totalmente. La moda abarca la industria textil. En la mayoría de los países la industria textil es segunda o tercera industria más importante, que da más empleo, que da más... que aporta más a la economía, y al mismo tiempo creo que no se le da ese valor como industria en nuestra cultura general, ¿no? Oye, qué interesante, ¿no? Es muy interesante y un dato muy, muy importante, ¿no? Y es cierto, la industria textil es una industria multimillonaria, ¿no? Sí. Sin duda nos va a quedar mucho tiempo para seguir hablando y profundizar en estos temas, pero para seguir y continuar con este tema tan interesante, vamos a dar un paso a un pequeño corte nomás y ya regresamos. Houses Bienes Raíces presenta el conjunto Loma Linda en el sector del Colegio La Salle en Conocoto. Casas con acabados modernos que harán acogedor el lugar que usted elija. 2 habitaciones con baño compartido y habitación máster con baño privado. Amplias áreas verdes, juegos infantiles y zona de mascotas para compartir en familia. Contáctenos, somos Houses Bienes Raíces. Regresamos, muchísimas gracias por seguirnos en este tema tan interesante, ¿no? La defensa de los derechos culturales, de los gestores, de los artistas, de los creadores de un mejor mundo, porque sin duda el explotar tu imaginación y explotar tu creatividad permite pues desarrollarnos. Cuéntanos un poquito, Vela, para que la gente te conozca también, dónde te puedes seguir, cómo te pueden contactar. Bueno, tengo mis redes sociales, tengo la parte de moda, que es en mi perfil de Vela Mar MTZ de Markovich Martínez, y mi otro perfil Vela Paintings, donde subo mis artes plásticas. Tengo esas 2 redes, cualquiera de las cuales les interese o las 2, ahí estoy también abierta a comisiones, abierta a colaboraciones, eso me interesa mucho y me encantaría. Y justamente para que la audiencia tenga conocimiento de que tu paso por aquí en Ecuador precisamente es para tener este acercamiento con gestores culturales del país, ¿cómo se está desarrollando este paso tuyo por Ecuador? Por ejemplo, ¿cuáles son estas actividades que estás desarrollando en estos días? ¿Qué estás visitando? Quizás, ¿cuáles son esos intereses de contactar con gestores culturales aquí en el país? Bueno, por el lado de la pintura, sí es verdad que hay mucha inspiración en nuestro continente, en Ecuador, hay mucha cultura, mucha biodiversidad, colores, ¿no? Me habías contado incluso, perdón que te interrumpa, de que habías investigado incluso de un pintor icónico aquí en Ecuador que fue Osvaldo Guayasamín. Sí. ¿Podrías tal vez contarnos un poco de qué estudios estás haciendo aquí un poco relacionados? Toda esta cuestión de la colaboración entre pintores latinoamericanos, porque es verdad, como comentábamos antes, tendemos a emigrar a Europa, teniendo aquí tanto talento y tanta posibilidad de colaboración, y eso es por parte de la pintura, ¿no? Hay este pintor que es muy importante, que muchas veces no se conoce como conocemos a los pintores europeos, incluso siendo más contemporáneo. Así es. Tendemos a conocer pintores mucho más antiguos, que sí, claro que tienen mucho valor en la cultura, pero también hay que acercarnos a nuestra cultura latinoamericana. Y por el lado del textil, impresionante nuestra aportación textilera latinoamericana a todo el mundo, tanto textil como indumentaria, como decoración, como adorno. Entonces esas 2 partes de Ecuador me han llamado mucho la atención,
la indumentaria y la inspiración para pintar también. Para pintar. ¿Estarías dispuesta a vender tus obras aquí en Ecuador? Por supuesto que estaría dispuesta, sí. Sí, Chévere. Yo me apunto, así que ya saben, ¿no? El Instagram, ahí lo pueden encontrar estas obras. Y qué bonito, ¿no? Conocer estas perspectivas desde otro país, desde otro lugar, en el cual sí, compartimos cierta hermandad y ciertas características. Y en ese sentido, pues, luchamos por esta identidad cultural, luchamos mucho por llevar este mensaje de cultura, de crear, de defender tradiciones, defender valores. Sí, hay muchas cosas en realidad, pero ¿qué es lo que pasa? Que lastimosamente para aplicar, usted sabe, ¿no? En Ecuador tenemos una constitución bastante garantista. Como tal, garantiza muchos derechos, que garantiza derechos incluso hasta la naturaleza. Así es. Ahora, en el mundo cultural hay un montón de artistas que se han visto afectados sus obras. Recuerdo cuando estuvimos en Ibarra, un pintor que dio sus obras al municipio. El municipio, cuando fue a hacer el mantenimiento de estas obras, terminó destruyéndola porque no hicieron de la manera correcta que deberían haber hecho. ¿Quién repone al artista? Al artista a la otra al patrimonio nacional? O sea, un artista perdió su obra. Es como que a un Picasso le vayas y le dañes, o sea, a la Gioconda le dañes a la pintura, y ¿quién responde? No puede haber ni siquiera algo en dinero que recompense la pérdida. Es muy importante esto. Claro. Y esto es lo que hay que garantizar, y esto es lo que hay que encerrar en esta esfera. Un poquito desde tu perspectiva, ¿cómo se mueve allá en México esto de los gremios, de las asociaciones, la competencia en sí? ¿Cómo lo ves tú allá? ¿Cómo nació incluso tu interés por el arte, por esa línea, por ejemplo? Es un interés desde que tengo memoria. Okay. Ha sido mi mundo, las artes visuales, el arte en general. Me llamó mucho la atención estudiarlo. Mi experiencia, sinceramente, en un principio en mi país no fue la mejor, porque la competencia tiende a ser una competencia no muy sana. No considero que eso sea determinante y que no se pueda mejorar. Yo invito mucho a la gente del gremio a tener una competencia más sana y a colaborar entre nosotros para crecer como comunidad o como gremio, como bien lo dices, ¿no? Ser más fuertes juntos. Y eso sí creo que en Latinoamérica yo he notado que me ha a veces tirado un poco para abajo, pero también para adelante, para proponer y para crear una comunidad más entrañable. Como motivarse, ¿no? Motivarse. Ay, sin duda, hay como para hablar, esto es muy emocionante, es muy interesante. Me encanta mucho este tema que usted es doctor. Yo soy muy apasionado con el tema de los defensas de los derechos. Era lo que iba a decir, así es. Y realmente hemos luchado mucho y queremos seguir luchando. Creo que hay muchos caminos, y uno de estos es esto, informar a la ciudadanía. Sí, totalmente. Me quedo con dos puntos muy importantes que has mencionado, Vela. El uno es negativo por cuanto hay que mejorarlo. El hecho de que se tome al artista como si fuera un hobby, como si fuera algo que es un pasatiempo, que por momento de ocio entonces elaboro arte, pues yo creo que eso es algo que hay que mejorarlo. Ya es histórico el arte, entonces no creo que se deba tomar tan a la ligera. Entonces me parece que ese punto negativo hay como mejorarlo. Y el punto positivo, que creo que lo podría yo relacionar en cuanto faltan políticas para que impulsen a los artistas, pues la colaboración, como lo has mencionado, la colaboración entre artistas, una competencia sana, haría subsanar esas cosas. O sea, haría que el movimiento sea mucho más grande y que las personas pues estemos mucho más interesadas, por lo menos en Latinoamérica, acerca de los gestores culturales y el aporte que hacen socialmente. Claro que sí. ¿Sí? Sí. Perdón, también el arte no deja de ser un medio de comunicación. Entonces eso también hay que verlo por ese lado, ¿no? Esa parte de la expresión que comunica, muchas veces podemos comunicar a través del arte muchas cuestiones políticas, culturales. Entonces sí tiene un peso muy fuerte en el mundo y en la sociedad y en la cultura. Totalmente. Y nosotros tenemos la obligación de identificar estos valores, de identificar este potencial que tenemos a través de nuestros artistas, y garantizar estos derechos. Lo hacemos a través de la denuncia, a través de los casos y a través del mejor asesoramiento. Por eso les invitamos a ustedes que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que se contacten a nuestros números telefónicos. Foro Público en Facebook, Foro Público en Ecuador, en YouTube, 0984251287, y pues ahí tienen ya nuestras direcciones. Contáctense, es importante crear precedentes y mejorar la defensa de los derechos culturales. Vela, muchísimas gracias. Doctor Guevara, gracias, les agradecemos a ustedes. Qué hermoso poder compartir esta información, y a ustedes que nos acompañan todos los jueves. Muchísimas gracias, y será hasta el próximo jueves en Foro Público y en Familia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego.